Jóvenes, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En la hora en que estén viendo este video, tengan ustedes excelente fin de semana. Y hoy vamos a hablar sobre los tipos de mercados y sus características, a explorar cómo se clasifica y entiende el mercado desde diferentes perspectivas, lo cual es esencial para diseñar las estrategias de marketing efectivas y comprender el comportamiento tanto de consumidores como de empresas. El objetivo que al finalizar esta clase podamos identificar y explicar las distintas clasificaciones de los mercados y entender la importancia de cada una en el contexto empresarial, económico. Además, conoceremos cómo estas categorías influyen en la toma de decisiones y en la planificación de estrategias comerciales. Bien, la pregunta es de ¿qué es un mercado? El mercado, vamos a comenzar hablando del mercado según su localización, porque el mercado es el lugar, un sistema, un contexto donde se da el intercambio entre bienes, servicios, ideas, recursos. Esto para satisfacer necesidades y demandas de consumidores. Existen los mercados internacionales, nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de intercambio de mayoristas. Cada uno de ellos tiene sus características. Que distinguen y requieren de enfoques específicos. La estrategia, por ejemplo, la estrategia que funciona en un mercado local puede no ser efectiva a nivel internacional debido a las diferencias culturales, legales, económicas. Y aquí podemos nosotros pensar en algún ejemplo de producto o servicio que se adapte de manera diferente a los mercados. Por ejemplo, tenemos nosotros nuestros tipos de mercados con sus ventajas, sus desventajas. El mercado internacional, por ejemplo, sí es una amplia oportunidad de crecimiento. Hay muchos riesgos y se puede dar la facilidad o el acceso a nuevos recursos. Sin embargo, su desventaja son las barreras culturales, legales y lingüísticas. Por ejemplo, una de las barreras legales que está ahorita de moda en el desplazamiento o la explotación de un mercado internacional, lo que estamos viviendo actualmente ahorita con Estados Unidos es una de las barreras legales. ¿Cuál es? Que pues depende del qué es lo que piensa el mandatario cada día con respecto a los aranceles y a qué productos le va a ir sumando aranceles o quitándole el porcentaje de aranceles. Y eso es un riesgo que nosotros podemos tener de manera legal. Es una desventaja. Ahora, en cuestiones de logística requiere muchísimo más atención esta parte. Recordemos que cuando se dio el Tratado de Libre Comercio, tienen una norma de cuidado de emisiones de vehículos, una norma de emisiones de vehículos, las partículas por millón
de contaminación que puede emitir un vehículo no es la misma que tenemos en México. Por lo tanto, nuestros transportistas de aquí de México, con los camiones que ellos normalmente podemos circular aquí en el país, bajo la norma que nos rige a nosotros, no es tan estricta como la que tenían en Estados Unidos en ese momento. Por lo tanto, quedaron de este lado muchos transportistas que no pudieron ingresar a territorio norteamericano, y eso implicó tener que hacer cambios en la logística. Entonces se complicó un poquito el desplazamiento de los productos de aquí de México hacia los Estados Unidos. Pues bien, si vemos comparado este mercado internacional con un mercado nacional, pues el mercado es limitado en el tamaño. Cosa que tiene una ventaja el mercado internacional porque es muy amplio. La desventaja del mercado nacional es que es un mercado limitado. Y así podemos verificar que, por ejemplo, el mercado regional, tenemos pues, los límites geográficos que pueden reducir un crecimiento, pero en cambio tenemos una gran ventaja de que el enfoque es más específico. Cada uno de los tipos de mercado nos va a permitir poder explotar las ventajas que estos tienen y poder avisorar las desventajas y saber más o menos y tomar nuestras precauciones para poder mitigar los efectos de esas desventajas. Pues bien, sabemos que tenemos estos mercados de intercambio de comercial al mayoreo, el mercado metropolitano, que estos tienen un acceso a una gran población, infraestructura y mayor poder de compra. Por ejemplo, es el mercado, la metrópolis que se da, el área metropolitana aquí en México, está desde Ciudad de México, el Estado de México, Puebla también, es considerado también esa parte metropolitana, entonces sí es un poquito más amplio ese mercado comparado a un mercado local, digamos, a un estado. Bien, también tenemos mercados de consumidor, mercados de productor o industriales y mercado del revendedor. Sí tiene sus desventajas el mercado del revendedor, pudiéramos decir que no, pero sí es uno de ellos el margen de ganancias. Tenemos de que ellos no tienen el mercado del revendedor, no tienen esos costos de fabricación, esos costos de personal que son muy elevados a la hora de estar en un área productiva. El mercado revendedor únicamente compra y vende. Es el comercio, el rubro comercial que se tiene, que normalmente conocemos. La competencia, pues sí es muy alta. La inversión, pues, la inversión que se puede hacer es mucho menor para desplazar ese producto que para elaborar ese producto, para fabricarlo. Y el mercado de gobierno, que básicamente son clientes con pagos garantizados, son contratos a largo plazo y el volumen de compras es muy elevado. Es por eso de que existe también una gran lista de proveedores que deben de cumplir ciertos requisitos para poder estar en este mercado de gobierno. ¿Cuál es la situación? Que a veces encontramos como una desventaja y son las licitaciones, que no es otra cosa que la competencia de precios por el mismo producto. Tenemos muchos proveedores para un solo rubro. Entonces la licitación sí es más fuerte, viene una regulación bastante estricta y pues lo que a veces afecta también es la burocracia y plazos bastante prolongados. Y vamos a ver una clasificación desde el punto de vista geográfico.
eh, pues son el mercado internacional, con exportaciones mexicanas, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro mercado nacional, que se tienen las ventas en todo el país, en todos los estados de México. El mercado regional es un mercado que depende de la zona geográfica específica del país. Por ejemplo, el sur, estamos hablando de la península de Yucatán, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dentro del sureste mexicano, que es otra región, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, y así estamos divididos en todas las diferentes regiones. Se consideran esos mercados regionales. Dice zonas específicas, sí. Por ejemplo, las penínsulas de Baja California, está Baja California y Baja California Sur, el mercado es en esa región específicamente. Ahora, el mercado local son básicamente las tiendas que encontramos en cada uno de los municipios. El mercado metropolitano es en las áreas urbanas. Y vamos ahorita a lo que vienen siendo los tipos de clientes. Si nosotros analizamos el mercado desde el tipo de cliente, tenemos el mercado del consumidor, tenemos mercado enfocado en personas físicas, el mercado del productor o industrial que vende a otras empresas, el mercado del revendedor y el mercado del gobierno. Cada uno tiene particularidades que influyen en el producto e influyen en el precio, en la promoción, influyen también en la distribución de los productos. Por ejemplo, en el mercado del gobierno tiene una competencia diferente y las necesidades son bastante gráficas a través de las licitaciones públicas, que es lo que comentábamos hace un momento. Estas licitaciones no es otra cosa más que competir con otros prestadores de servicio, otros proveedores de gobierno para un solo producto. Y tenemos entonces que si clasificamos por tipo de cliente, tenemos el distribuidor, el comprador industrial, de ahí tiene un comprador gubernamental, el consumidor y el mercado de trabajo. La clasificación desde el punto de vista geográfico de los mercados es un mercado de consumidor, un mercado de productor industrial, el mercado del revendedor. Como ejemplo de ellos tenemos los supermercados que revenden productos a consumidores finales, como un ejemplo de este mercado de revendedor. El ejemplo de cada tipo de cliente, tenemos que es un consumidor, que es la persona que está comprando directamente en las tiendas. El productor, que es la fábrica, compra materias primas, que es lo que ellos procesan y nos dan un producto final, y el revendedor, que básicamente es el supermercado que compra al mayoreo para poder vender. La clasificación por el tipo de producto, tenemos que está el mercado de productos o bienes. Productos o bienes, el mercado de los servicios, los mercados de ideas y los mercados de lugares. Por ejemplo, si tenemos un coche y estamos distribuyendo vehículos, tenemos que el vehículo es el producto, el producto de limpieza, que es el servicio, entra la limpieza o el mantenimiento del vehículo, ese es un producto de servicio. Las ideas, que viene siendo la publicidad para dar a conocer, promocionar ese vehículo,
en el lugar, el producto del lugar es el alquiler de las oficinas donde estos se están desplazando. Los mercados que comentamos se dividen en productos, servicios, ideas y lugares. Cada uno requiere una estrategia distinta para poder promocionarlos, como por ejemplo las campañas sociales, difiere mucho de la publicidad de un producto físico. Las campañas que van a favor de una comunidad especialmente, si hablamos de alguna ayuda a una comunidad, esa campaña social que se está realizando no es lo mismo que la campaña que se pueda desarrollar para un producto en específico. Y estos mercados, dependiendo de la competencia establecida que se tiene, debemos nosotros de recordar los mercados según su nivel de competencia, como el de competencia perfecta, en donde ningún comprador o vendedor puede influir en los precios. Seguramente en nuestra economía o en diferentes industrias, estos niveles de competencia influyen en cómo las empresas fijan sus precios y cómo fijan sus estrategias o van definiendo sus estrategias. Tenemos mercados del monopolio, como un mercado monopolista, un mercado de competencia imperfecta, mercado de monopsonio y el mercado de gobierno. Como un ejemplo de monopolio es una empresa de agua que tiene una competencia imperfecta en moda. Esta empresa de agua es la única que pueda distribuir, es un monopolio. Para poder, voy a detener un tantito el estar compartiendo la pantalla, pero para que nos vaya quedando clara la idea de lo que vienen siendo los monopolios, el mercado del monopolio, me voy a permitir compartirles un video que nos explica el mercado del monopolio. En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor quien vende su producto o servicio al precio que quiera, sin la necesidad de mejorar su calidad, y los compradores solo pueden aceptarlo. La palabra monopolio en sí indica esto. En el idioma griego, monos significa uno solo y polein significa vender. Un solo vendedor, monopolio. Un mercado está en monopolio cuando se cumplen las siguientes tres condiciones. 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Y 3. No existen bienes sustitutos. Ok, vayamos un poco más a profundidad. Condición 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor llamado monopolista. Y te estarás preguntando, ¿cómo es eso posible teniendo tantas leyes antimonopolio? La respuesta es simple. Es porque el monopolista está protegido por el gobierno para ser el único vendedor del producto o servicio que ofrece, como suele pasar con la energía eléctrica, por ejemplo. De esta forma, el gobierno se asegura de que la energía eléctrica se ofrezca en todo el país a un precio justo. Si el precio fijado por el gobierno causa pérdidas para el vendedor, el gobierno lo tendrá que subvencionar, es decir, cubrir parte de los costos. Esto nos lleva a la condición 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Que el vendedor de energía eléctrica esté protegido por el gobierno significa que no se permitirá la entrada de nuevos competidores. La barrera de entrada es insuperable
cuando el gobierno lo prohíbe. Esta prohibición tiene sentido, porque si existiesen 4 empresas de energía eléctrica, la cantidad de cables, pilares, medidores y otros componentes de la infraestructura se cuadruplicará. Y ya sabrás lo caótico que será eso. Además, si una empresa ya abastece la demanda de todo un país, la entrada de competidores causará desperdicio de energía en algún punto, llegando a un desequilibrio de la oferta y demanda y sobreuso de recursos naturales. Condición 3. No existen bienes sustitutos. Si desde hoy decides no utilizar la energía eléctrica del único vendedor, ¿con qué otro producto o servicio los sustituirías? Exacto, con ninguna, porque no existe un sustituto para la energía eléctrica. Podrías comprarte un generador a gas y tener tu propia fuente de electricidad, pero esto te saldrá muchísimo más caro, elevando tu costo de vida, o si eres vendedor de algo, tu producto o servicio será más caro, reduciendo tu nivel de competitividad. El generador a gas te servirá ante casos de emergencia, pero no te servirá como principal fuente de energía eléctrica. Realísticamente hablando, no existe un bien sustituto para este caso, y de eso se trata esta tercera condición. No existen bienes sustitutos. Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el mercado se encuentra en una situación de monopolio. En la mayoría de los casos, el monopolio es indeseado porque resulta en un control absoluto por parte del único vendedor, haciendo que éste venda su producto o servicio al precio que quiera, sin necesidad de mejorar la calidad. Para prevenir esta situación, existen leyes antimonopolio, pero en otros casos, el gobierno da paso al monopolio para asegurarse de la calidad y el precio de un servicio indispensable para que los ciudadanos puedan vivir su día a día de forma cómoda. Muchas gracias. Pues sí, básicamente eso es un mercado monopolista, donde no existe nada más un proveedor y ese es el que puede regular el precio del mercado. También por ahí nos está llamando la atención también el mercado del monopsonio, y entonces les voy a compartir en este momento un video para que nos ayude a entender un poquito lo que es ese mercado de monopsonio. Permítanme tantito, ahorita busco el video. Y es este que nos va a explicar acerca del monopsonio y lo que es el monopsonio y oligopsonio. El monopsonio es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que puede existir uno o varios oferentes. Un claro ejemplo de monopsonio son las obras públicas o la industria de armamento especializado. En ellos existe una situación normal de competencia entre los oferentes, empresas constructoras o fabricantes de armamentos especializados, pero solo existe un consumidor, el Estado. Un grupo pequeño de empresas tendría que competir por un solo cliente. El oligopsonio es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí pueden existir una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de transacción reside en los compradores. Ejemplos de oligopsonios podemos encontrar en algunos mercados de alimentación, donde hay casos en los que grandes distribuidores de alimentos ejercen poder sobre los productores, pudiendo así controlar la compra de un producto. Por ejemplo,
Las empresas de lácteos que compran la leche de pequeñas granjas para luego procesarla y venderla bajo su propia marca. En este caso, existen muchos vendedores, las granjas, y pocos compradores, las empresas. Y aquí vemos, nos está comentando este video y nos está permitiendo ver una diferencia que existe entre el monopolio y el monopsonio. ¿Cuál es? Si existe nada más una sola persona para muchos consumidores o muchos consumidores para una sola persona. Esa es una característica que tienen tanto el monopsonio como el monopolio. La única condición o la diferencia que hay ahí específicamente es quién es el proveedor. En el monopolio nada más hay un proveedor y en el monopsonio pueden haber varios proveedores, solo que es un consumidor. Curiosamente, en este caso, estamos viendo de que en ambos, tanto como monopolio y monopsonio, aparece el gobierno. El gobierno como protector de las empresas que proporciona la energía eléctrica y también como en el monopsonio, como comprador de lo que viene siendo el armamento especializado. Únicamente es el gobierno, ya el gobierno, al menos en las leyes aquí en México, si alguien quiere consumir algún arma de fuego como para defensa del hogar, para cacería, el gobierno es el que vende ese producto. Y se lo puede vender a varios consumidores de ese producto. Sin embargo, él es el único que puede comprar todas las armas y decide cuáles son las que pueden vender. Entonces, básicamente el gobierno está inmiscuido, está involucrado en los diferentes mercados que tenemos actualmente. Para ver ahorita, les voy a compartir el otro video que nos ayuda a ver lo de la competencia imperfecta. Permítanme tantito, ahorita les comparto el video. En un mercado de competencia imperfecta, hay muchos compradores de un producto o servicio, pero pocos vendedores. Sí, es lo contrario al mercado de competencia perfecta que vimos en el video anterior. Las 4 principales condiciones para que un mercado sea de competencia imperfecta son: la primera, hay uno o pocos vendedores. La segunda, el producto o servicio no es sustituible. La tercera, los vendedores pueden decidir el precio de su producto o servicio. Y la cuarta, la barrera de entrada es extremadamente alta. Un buen ejemplo es el de la energía eléctrica. Cuando existe solo un proveedor de energía eléctrica, este es libre de establecer el precio que quiera y los consumidores solo podrán pagar ese precio o dejar de usar energía eléctrica. En esta situación, la competencia es imperfecta. Es más, ni siquiera existe una competencia. Esto está fuera de lo ideal, ya que el proveedor no necesita mejorar la calidad de su servicio ni reducir los precios, haciendo que el consumidor esté vulnerable a la repentina suba de precios y aguantar los cortes de luz que nunca paran de suceder. Una solución podría ser la entrada de un competidor que ofrezca un mejor servicio a menor precio,
Pero para ofrecer energía eléctrica se necesitan inversiones inimaginablemente grandes y, en la mayoría de los casos, el permiso del gobierno. La barrera de entrada para un inversor es muy alta, lo que hace que sea prácticamente imposible su participación en el mercado. Cuando solo existe un vendedor se llama monopolio, que es uno de los tipos de mercado de competencia imperfecta. Existen tres tipos principales de mercado de competencia imperfecta. 1. Monopolio, en donde existe un solo vendedor de un producto o servicio insustituible. 2. Oligopolio, en donde existen unos pocos vendedores de un producto o servicio homogéneo o diferenciado, como las líneas de telefonía móvil y otros. 3. Competencia monopolística, en donde existen muchos vendedores de un producto o servicio similar pero no homogéneo, es decir, diferenciados, como los restaurantes, refrescos o gaseosas y otros. Los mercados de competencia imperfecta no son ideales, ya que los vendedores tienen mayor poder sobre el precio y el mercado entero a comparación de los compradores, quienes solo pueden aceptar el precio o abandonar el bien. Es por eso que son considerados mercados de competencia imperfecta. El monopolio es el caso extremo en donde el vendedor controla totalmente el mercado vendiendo al precio que quiera sin necesidad de mejorar la calidad de lo que ofrece. Muchas gracias. Pues bien, ya hemos ejemplificado o explicado, nos hemos ayudado a explicar lo que vienen siendo los mercados, tanto el monopolista como esa competencia imperfecta. Lo ideal es tener una competencia perfecta, la cual va a permitir que los mercados, según este nivel, que logren de desarrollo entre compradores y entre oferentes, ninguno de ellos pueda incidir directamente en el precio. Tendrían que llegar a un acuerdo. Entonces, ningún comprador aquí en este caso o vendedor influye directamente en los precios. Esto se supone que es una economía perfecta y nos va a permitir a nosotros tener diferentes industrias o los niveles de competencia que van a influir en las empresas y en cómo éstas fijan los precios y cómo éstas desarrollan cada una de sus estrategias. De hecho, nuestra materia con los fundamentos del marketing tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cada uno de los mercados tiene una estrategia para que la empresa en donde se esté contribuyendo con los conocimientos pueda ir avanzando en cada uno de los mercados. Es obvio que en un mercado monopolista no se puede hacer mucho, pero en un monopsonio posiblemente sí podemos tener estrategias de posicionamiento para poder tener mayor participación de ese mercado del gobierno, de ese gobierno que es nuestro proveedor. Entonces, es una estrategia que se puede utilizar ahí, lo mismo que para las competencias imperfectas, que viene siendo el monopolio del monosonio. Entonces, cada una de estos se debe de tener estrategias para poder posicionar nuestro producto o servicio y tener mayor participación dentro de los mercados.
hemos hablado acerca de estas competencias y nuestro mercado ideal, pues prácticamente vienen siendo los productos agrícolas, que es una competencia perfecta. Todos esos productos sí existen varios consumidores y también varias personas o varios productores que ofrecen ese producto. O sea, hay varios oferentes y varios compradores. Y esto permite ir regulando eh, esos precios y, claro, para ello, cada uno de los productores debe de usar una estrategia para poder tener mayor participación en el mercado. Esa es la idea de, de nuestra materia, de ir teniendo, ir ganando mayor participación en el mercado mediante algunas estrategias que podamos nosotros tener en cuenta o que nosotros podemos proponer o poner en, o tener en, tenerlas, ponerlas en marcha. Cada una de las estrategias que nos permitan ir teniendo mayor participación dentro del mercado en el cual nos estamos desenvolviendo o estamos compitiendo. Hay algunas empresas mexicanas, por ejemplo, que han exportado artesanías. También podemos tomar en cuenta las cafeterías en la ciudad, cómo se han ido expandiendo hasta llegar a ser grandes corporativos. Los fabricantes que les distribuyen o les hacen, les venden directamente a las empresas industriales y la empresa de limpieza industrial. Por ejemplo, Coca-Cola en el mundo, cómo se ha ido posicionando, Bimbo también, esta empresa mexicana, y cómo también ha llegado a comprar algunas empresas en el extranjero. ¿Y cuál fue la idea de Bimbo? Bimbo al inicio, Lorenzo Servitje, se dio cuenta que sí, los hogares mexicanos consumían el pan. Entonces tenían, en este caso, habían muchos panaderos, muchos compradores. ¿Y qué es lo que hizo Bimbo? Dice, bueno, vamos a hacer un pan, lo vamos a distribuir en todo la República y con la única diferencia que nosotros solo vamos a acercar el pan y las personas tendrían que acercarse a cada una de las tienditas, a cada una de las tiendas que están en la colonia, están dentro de la cuadra, a consumir ese pan, a comprar ese pan en el momento en que ellos quieran, porque esa era la ventaja. Las tiendas estaban abiertas básicamente todo el día y los panaderos, por el contrario, tienen una hora o tenían una hora para ir ofreciendo ese pan. Entonces, la estrategia de Bimbo es acercarles el pan y que lo puedan comprar en la hora que lo requieran. Entonces, eso es algo que sí nos ha ayudado, o le ha ayudado a Bimbo a poder posicionarse y tener una gran parte del mercado en México. Nosotros podemos conocer cuáles son los mercados y con ello poder definir esas estrategias que nos permitan tener una mejor participación. Para ello, la segmentación de un mercado es muy importante. Esa segmentación que puede ser geográfica, que puede ser económica, que puede ser psicográfica, una segmentación por edades, se tiene que ver y analizar bien el mercado. ¿Qué segmento nuestro producto? ¿Cómo podemos nosotros dirigirlo directamente hacia un grupo o una zona geográfica
del país o del mundo. Recuerden que habíamos hecho un ejercicio, y eso que estamos desarrollando ahorita, con las segmentaciones del mercado, con un producto. Recuerden que se puede incluir para el posicionamiento, se puede utilizar no solamente uno, sino varios segmentos de mercado, y obvio, para cada uno de los segmentos de mercado se puede hacer una estrategia publicitaria con la única intención de que nuestro producto o nuestro servicio tenga mayor participación y nos podamos adaptar mejor a esos mercados. Los cambios que se han venido dando y se han venido incluso hasta provocando de acuerdo a las políticas internacionales, como lo es los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos, es un ejemplo de adaptación de los productos hacia los mercados. Alguna marca de vehículos que no llegue a involucrarse más en estos mercados o en esta adaptación para tener vehículos híbridos o vehículos eléctricos, va a tener un panorama muy, muy difícil en el futuro. Entonces, no son los únicos productos, sino que básicamente estamos viendo que hay otros productos dentro del mercado que se pueden ir adaptando. Otro de ellos, por ejemplo, son los televisores, que anteriormente eran unos televisores de plasma y han venido adaptándose al mercado actual, a los clientes actuales. Ahorita tenemos pantallas o televisores muy delgados, muy grandes y con la conectividad hacia el internet. Tienen diferentes aplicaciones y nos pueden servir no solo para un momento de distracción, nos puede servir también para el trabajo. Se ha visto en algunos consultorios especializados, por ejemplo, uno de ellos se me ocurre, los consultorios ginecológicos, donde tienen una pantalla y ellos están viendo en tiempo real cómo va la paciente en ese momento. No solo es eso, sino que hay otros consultorios, por ejemplo, cardiología, o hay otros que también están utilizando este tipo de televisores para su trabajo, cosa que anteriormente no se llevaba, no se hacía esta actividad. Y es ahí en donde vemos que los televisores también se fueron adaptando a las necesidades de los mercados. Aquí la pregunta es, cómo vemos nosotros que va evolucionando el mercado y qué productos son los que se tienen que ir adaptando, e irle pensando cuáles son las posibles estrategias que se utilicen o que se lleguen a utilizar para que estos productos puedan irse adecuando a los cambios que hay en el mercado. Otro que ha tenido bastantes cambios debido a los aspectos ambientales son la gasolina, que anteriormente tenía mucho plomo y después se lo fueron quitando. Teníamos otros tipos de gasolina años anteriores y se tuvieron que modificar para tener la gasolina que se está consumiendo actualmente, que viene siendo la gasolina premium. Es la más reciente, que esta es la que se tuvo que adaptar a los vehículos. Los vehículos se tuvieron que adaptar también en esta combustión de octanos. Empezaron a modificar los octanos, la cantidad de plomo que tenían las gasolinas sin plomo. Entonces, hay varios ejemplos que nosotros podemos ir buscando y teniendo en cuenta. Como reflexión es preguntarles a ustedes, o que empecemos a pensar, ¿qué otros productos se han
ido adaptando a los mercados. Y comentamos que realmente es fundamental que como futuros mercadólogos o empresarios entendamos estas clasificaciones, pues cada tipo de mercado presenta desafíos y oportunidades diferentes. Es obvio que para cada uno de esos desafíos, para cada una de esas oportunidades, debemos de tener estrategias específicas que nos permitan a nosotros tomar las decisiones más acertadas, diseñar campañas eficaces y alcanzar los mejores resultados. Con esto estamos comentando grosso modo lo que viene siendo la clase correspondiente para este día, para este fin de semana, que ojalá sea de mucho provecho para ustedes. Vamos a compartir también los links de los videos o de algunos otros videos que nos puedan ayudar a entender mucho mejor el tema acerca de cómo son los diferentes mercados. Obvio, cada uno de ellos tiene que llevar una estrategia y esas estrategias debemos de ir cuidando los recursos económicos de la empresa. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puede ser uno de esas estrategias? Por ejemplo, Red Bull quiso entrar al mercado en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahí había mucha participación de otras bebidas energéticas. ¿Cuál fue la estrategia que se les ocurrió a los mercadólogos de Red Bull? Es ir a llenar los basureros, los botes para basura que se encontraban muy cerca de los diferentes bares, de las zonas de bares, empezaron a llenar los botes para basura que se encontraban en la vía pública con latas vacías de Red Bull. Con esto se empezó a dar una sensación de popularidad de ese producto y el resultado fue que cuando se empezó a desplazar ya el producto real en los bares, en todas esas zonas de restaurantes, se empezó a pedir mucho más que los que estaban anteriormente. Se dio una sensación de popularidad. Las personas iban caminando y veían que los botes para basura rebalsaban y curiosamente eran latas de Red Bull. Entonces, quiere identificar bien el mercado al cual nos vamos a dirigir y tener un poco más de creatividad para poder ingresar a ese mercado. Cualquier duda, jóvenes, saben, vamos a mantener la comunicación mediante la plataforma de Moodle o también mediante el WhatsApp. Excelente fin de semana, jóvenes.